Atención, este vídeo contiene palabras en inglés. Si hay alguna que no te suena, no te preocupes, no eres tú, soy yo. Por favor, no te enfades. Toda la información que verás en este vídeo se ha intentado contrastar. Si detectas algún fallo o hay algún dato que no es del todo correcto, no pasa nada, me lo pones en comentarios y todos están contentos. Aquí hay un montonazo de horas de trabajo, así que si dejas un like, comentas y lo compartes, me harás el hombre más feliz del mundo. Y señor de YouTube que ve los vídeos, por favor, no me lo bloquees como has hecho con los anteriores. He intentado ir con mucho cuidado con ciertas palabras y ciertas imágenes. Por favor, yo me he portado bien. Tú también sé bueno. Anda. A finales de los años 70, los juegos de rol fueron acusados de influir en las mentes de los niños. Pero, ¿eran realmente los juegos de rol responsables de estos incidentes? ¿O simplemente fueron señalados por una sociedad que no comprendía una nueva forma de entretenimiento que ganaba popularidad entre los jóvenes? La historia de Dungeons & Dragons comienza en 1967, cuando Gary Gygax organizó junto con la International Federation of Wargames una convención de juegos de guerra en el sótano de su casa. De esta reunión surgieron dos hitos importantes: la creación de la primera convención de juegos de mesa, hoy conocida como Gen Con, y la amistad entre Gary y Dave Arneson. 4 años más tarde, Gary co-crea un juego de miniaturas llamado Chainmail, que era un juego de batallas medievales que incluía reglas para el combate entre unidades de fantasía como podían ser dragones y elfos. Amerson fue una de las primeras personas que lo pudo probar, y en una de las partidas con unos amigos hace algo que ya venía haciendo con sus juegos de guerra: asumir los roles de personajes que exploraban un mapa de mazmorras y enfrentaban desafíos, todo mientras interactuaban entre ellos y con el mundo. Con tan solo esto, Amerson había creado su propio sistema de reglas para esa aventura y se las mostró a Gary, y en 1974 lanzaron, usando la editorial TCR, que había creado años antes el bueno de Gary, el Dungeons & Dragons. Y a pesar que en sus primeros años el juego no tuvo un gran éxito comercial, sí que es cierto que se encontró con una comunidad de jugadores que se volcaron con y poco a poco fueron limando las reglas hasta que en 1977 se lanza la famosa caja roja del Dungeons & Dragons, que hacía el juego más accesible a los jugadores. Este conjunto hizo que el juego llegara a muchísima más gente. Para finales de los años 70, la sociedad estadounidense se encontraba en un momento de gran agitación cultural. El fin de la guerra de Vietnam, el colapso de la confianza en las instituciones, la creciente popularidad de las subculturas alternativas o el miedo a ciertos grupos como eran los admiradores de Charles Manson. Y todas estas cosas hizo que este periodo fuera de constante cambio. Y en medio de todo esto aparece el Dungeons & Dragons, que se supo mover muy bien entre los jóvenes que veían en una nueva forma de ocio que les permitía evadirse de la realidad y convertirse en protagonistas de historias que en la vida real era imposible llevar a cabo. Y con todas estas cosas solo era cuestión de tiempo que surgiera un elemento que hiciera que todo esto colisionara. En Michigan vivía James Dallas Egbert III, un estudiante universitario de 16 años muy inteligente y apasionado por la tecnología, aunque con un carácter un tanto solitario. Egbert era aficionado a los juegos de rol, interés que había desarrollado gracias a su amigo John Henrik Baer. Dungeons & Dragons le ofrecía una forma de interactuar y relacionarse con más personas. Para sus padres se trataba de un simple pasatiempo más, por lo que no había motivos de preocupación. Todo en su vida parecía normal, al menos tan normal como podía ser para un chico de 16 años con dificultades para socializar. Sin embargo, el 15 de agosto, Egbert desapareció de su dormitorio de la Universidad Estatal de Michigan sin dejar rastro alguno. A pesar de la edad de Egbert, la universidad tardó 4 días en notificar a su familia de la desaparición. Sus padres, en cuanto supieron de esto, llamaron a la policía y estos pusieron en marcha un protocolo de búsqueda. Y por supuesto, a la que los medios de comunicación se enteraron de esto, empezaron a tratar este caso. El 22 de agosto, como no había novedades, la familia de Egbert contrató al detective privado William Tear, quien comenzó a investigar en profundidad los detalles de la vida del joven. Descubrió que Egbert sufría problemas de identidad,
consumía sustancias no permitidas que él mismo se fabricaba y además padecía de una severa depresión y un alto nivel de estrés debido a los estudios. También encontró una nota donde expresaba su deseo de salir de este mundo y pegado a la pared de la habitación un tablero de anuncios con una extraña disposición de chinchetas que llamaron mucho la atención al detective. Dear compartió algunas de las cosas que había descubierto con los medios de comunicación, aunque omitió los problemas emocionales de Egbert, creyendo que era lo mejor para proteger al joven en caso de que estuviera retenido como él empezaba a sospechar. Entre las teorías que reveló, mencionó la posibilidad de que Egbert hubiera entrado en los túneles subterráneos de la universidad mientras jugaba a una versión real del Dungeons and Dragons, y su teoría se basaba en esa disposición del tablero con chinchetas que coincidía con los túneles de la universidad, así que le dijo a la prensa que iría a buscar al chaval por esos túneles. Esto fue suficiente para que los medios de comunicación transformaran lo que iba a ser una noticia de desaparición en una notición sensacionalista, que culpaba directamente al juego de rol por la influencia negativa que había hecho sobre la mente del joven. El Washington Post publicó un artículo que mencionaba la afición de Egbert por el juego y sugería que su participación en Dungeons and Dragons podría haber estado relacionada con su desaparición. De hecho, se asumió que el chico se había perdido en los túneles subterráneos y había fallecido en dichos túneles de vapor del campus mientras jugaba a una versión en vivo del susodicho juego. Poco a poco, otros medios comenzaron a sumarse, publicando artículos similares que, en lugar de informar, solo lograban alarmar a la sociedad. Se consultaba a expertos que hablaban de la influencia negativa que un juego de fantasía podía tener en las mentes aún inmaduras de los jóvenes. Se publicaban artículos que aconsejaban a los padres que había que estar atentos si observaban comportamientos extraños de sus hijos y ofrecía cobertura sobre lo que supuestamente era el juego, y se aconsejaba que si se tenía que registrar la habitación para encontrar copias del juego se hicieran. Sin embargo, entre todos estos artículos, el que causó mayor revuelo fue el que publicó el New York Times en diciembre de 1979 titulado Un juego real como la vida real, donde se sugería que James había sido atrapado en una especie de escape fantasioso o obsesión por el juego, lo que le llevó hasta su desaparición. Y mientras sucedía todo esto, ¿qué era de Egbert? Pues él, la verdad, es que estaba bien, o todo lo bien que se podía estar. Es cierto que sí, había intentado hacer lo que ponía en su nota, pero al no lograrlo, se escondió en casa de un amigo. Sin embargo, temiendo por posibles repercusiones legales, este amigo le pidió que se marchara. Así que decidió tomar un autobús a Nueva Orleans con intención de repetir lo que ponía en la nota. Y aunque finalmente no lo consiguió, sí que le valió para seguir adelante con su vida. Buscó trabajo en una empresa de Luisiana y poco después de tenerlo y visto todo el revuelo que se había montado, decidió llamar al detective Dare para revelarle su auténtico paradero. Una vez que Dare se encontró con James, este le explicó los motivos de su huida, que estaban relacionados con la presión de los estudios que tenía y ciertos problemas emocionales, y el esconderse fue su manera de intentar escapar de todo ello. Dare lo comentó a sus padres y quedaron que lo mejor sería llevarlo a casa de un tío suyo para intentar alejarlo de todo el escándalo y de los focos de la prensa. Y durante un tiempo no dijeron nada a nadie, hasta que, cuando consideraron que la cosa ya era prudente, informaron que sí, efectivamente ya había aparecido. Ante todo, de decir que el detective hizo todo esto con intención de proteger al joven. Fue tal la relación que tuvieron que entablaron una gran amistad. Es por ello que no reveló los verdaderos motivos de su desaparición, permitiendo que la prensa continuara especulando sobre la influencia de los juegos como causa del problema. Sin embargo, todo esto fue en vano, ya que el 11 de agosto de 1980, a los 17 años de edad, James finalmente hizo lo que había escrito en esa nota que quería hacer. Y todos estos detalles se saben porque 4 años después el mismo detective reveló la historia de la desaparición del chico en el libro de Dungeon Masters. Por supuesto, no solamente los medios de comunicación quisieron perder la oportunidad, y ahí estuvieron los de la industria del entretenimiento pendientes para que no se les escapara nada. En 1981 se publicó la novela Maze and Monsters de Rona Jaffe.
una obra que novelizaba el caso de Egbert y que muchos de sus lectores, que no tenían conocimientos de los juegos de rol, interpretaron la obra como una descripción legítima de lo que eran estos. La novela fue lanzada en un momento de gran expectación sobre el tema, lo que provocó que fuera un auténtico éxito. Y claro, cuando una novela tiene éxito, no tarda nada en que apareciera una película. Y en 1982 se estrena la película homónima protagonizada por Tom Hanks, que por cierto, esta fue su primera película, donde, al igual que en el libro, el culpable eran los juegos de rol de los problemas psicológicos del protagonista. Tanto unos como otros no hicieron más que agravar la percepción negativa de los juegos de rol entre los padres, pero esto no ocurrió lo mismo con los jóvenes. Todo al contrario, con el espíritu rebelde propio de los jóvenes, y más en esa época, muchos se volcaron aún más con Dungeons and Dragons, lo que provocó un aumento de ventas espectacular del juego. Gary y Dave, los autores del juego, esperaban que la cosa se hubiera calmado para entonces, pero lo que no sospechaban es que lo peor aún estaba por llegar. El 9 de junio de 1982 se dio a conocer la trágica noticia de que Irwin Lee Palin II, un joven de tan solo 17 años, se había quitado la vida. Según informó The Washington Post, las autoridades que investigaban el caso observaron que su dormitorio estaba decorado con elementos relacionados con Dungeons and Dragons, incluyendo al menos una revista del juego de rol y algunos fascículos. También se señalaron que había dejado una nota en la que se despedía de este mundo, en la que supuestamente contenía frases inexplicables. Esto ya fue suficiente para que los medios de comunicación retomaran el ataque contra Dungeons and Dragons, resurgiendo esos artículos incendiarios. Mientras los medios se centraban en este tema, los padres de Irwin, y en concreto su madre, Patricia Palin, decidieron demandar al director de la escuela secundaria donde estudiaba su hijo, acusándole de haber permitido que se jugara a Dungeons and Dragons en el centro educativo. Aunque el director, Robert A. Bressil III, afirmó que el juego no formaba parte del plan de estudios de la escuela, sí que es verdad que admitió que los estudiantes se reunían regularmente para jugar, e incluso reconoció que un profesor había facilitado y animado a que se formara el grupo. Los padres estaban convencidos de que la participación de su hijo en el juego estaba directamente relacionada con lo que había hecho, ya que supuestamente uno de los jugadores le había lanzado una maldición solo unas horas antes de su muerte. No sirvió para nada que los compañeros de Irwin explicaran que el juego no tenía nada que ver con el hecho y que el joven se enfrentaba con problemas porque no conseguía encajar. Sus padres veían en el juego el principal culpable de la tragedia. Y aunque la demanda contra el director fue desestimada, la madre de Irwin no se detuvo. Hizo toda una campaña de concienciación y creó la asociación Boarded About Dungeons and Dragons, también conocida como BAD. Mary y Pat Dempsey, junto con Patricia Palin, sacaron un libro dirigido a policías, pastores protestantes y familiares donde se encargaban de repasar todas las páginas de Dungeons and Dragons punto por punto e indicaban en cada uno de estos puntos donde el juego te incitaba a lo mejor a hacer invocaciones o incluso causar trastornos mentales a los niños, haciéndoles perder incluso el sentido de la realidad. Según ellos, Dungeons and Dragons era uno de los principales causantes de los trastornos entre los adolescentes. La cruzada de Patricia contra el juego fue implacable. Publicó libros, apareció en numerosos artículos, participó en programas de televisión y radio. Tal fue el impacto de Palin que en 1984 se convirtió en directora de la Coalición Nacional sobre la Violencia en Televisión. Y si hacía falta más combustible para avivar esta controversia, aparecieron Ronald G. Adcox y Darren Lee Molitor. Ambos habían sido condenados por la muerte de Mary Towie en 1985. Y en una carta dirigida a su abogado, Molitor se quejaba de no haber podido utilizar Dungeons and Dragons como defensa, ya que afirmaba que el juego le había enseñado lo efectivos que eran los juegos mentales y que él lo único que había intentado era aplicar esos juegos a Towie, aunque, claro, no salió como él quería. Incluso Molitor escribió un ensayo sobre el tema en el que describía cómo había creado un personaje que se volvía real en su mente y comenzó a darle órdenes.
la BAT aprovechó este caso para lanzar una intensa campaña mediática, especialmente a través de los medios cristianos protestantes. Acusaban a Dungeons and Dragons de ser un juego de rol de fantasía que utilizaba la brujería para apoderarse del alma de los niños. Incluso llegaba a advertir que jugar a Dungeons and Dragons podría llevar a los niños a convertirse en católicos o mormones. Y aunque os pueda parecer raro, deciros que dentro de la cultura norteamericana hay muchas rivalidades entre diferentes religiones cristianas, y los católicos en concreto están bastante perseguidos por algunas religiones protestantes. ¿Y qué pasaba con los medios de comunicación? Ellos no iban a perder la oportunidad de sacar carnaza. De todo lo que decía la BAT, se quedaron con el tema de que el juego de rol estaba poseído y que jugar a ellos haría que algo malo se te metiera en el cuerpo. Y ya os podéis imaginar lo que impactó este tema en una sociedad como la estadounidense, que en estos mediados de los 80 vivían bastante atemorizados por muchos de los casos de violencia que habían vivido. Los medios de comunicación y la BAT, unos por sensacionalismo y los otros por interés, al ver que el enfocar en este tema sus ataques hacía que la gente les comprara más el discurso, intensificaron la campaña dando más fuerza al tema de la brujería. Madre mía, la de rodeos que tengo que hacer para que YouTube no me bloquee el vídeo. Un ejemplo de esto lo tenéis en 1985, en el programa 60 Minutos, uno de los más vistos de Estados Unidos, que le dedicó un especial sobre la relación entre Dungeons and Dragons y todo este tema que si la muerte, las posesiones y esas cosas. En el programa se reunieron a Gary Gygax, el co-creador del juego, a Patricia Palling y Thomas Radecki, el presidente de la Coalición Nacional sobre la Violencia en la Televisión. Durante el programa, Radecki vinculó el juego con 28 casos de defunciones. ¿Y qué pruebas creéis que aportó? Pues ninguna, pero lo dijo, y eso ya fue suficiente para que la gente se creyera todo. Y si ya existía cierta tensión con el juego, a partir de este momento, cualquier cosa mala que pasara ya se asociaba con él. Los medios se frotaban las manos mientras los padres vivían atemorizados creyendo que el mal comportamiento de sus hijos era consecuencia de jugar a algo que no debían de jugar. En 1988 el pánico era tal que cuando saltó a la noticia que Chris Pitach había terminado con su padrastro Leigh von Steins, los medios de comunicación solo necesitaron saber que Chris había sido ayudado para hacer esto por sus amigos que eran jugadores de Dungeons and Dragons para titular el caso como Dungeons and Dragons Murders. Aunque más tarde ya se demostró que lo que realmente motivó a Chris a hacer eso fue el odio a su padrastro y el deseo de recibir la herencia, pero no pasaba nada, los medios ya habían dictado sentencia. Otro de los casos sonados fue la demanda de Sheila Waters contra la misma empresa TSR. Sheila Waters era la madre de Johnny Burnett, que, al igual que los casos anteriores, se había quitado la vida. Sheila quiso demandar a la empresa acusándola de negligencia porque sus libros, según ella, hicieron que el joven quedara totalmente consumido y ya era incapaz de separar la fantasía con la realidad. Y a consecuencia de ello, el joven perdió totalmente el control y la voluntad, y ello le dirigió a la autodestrucción. En el juicio, TSR se defendió diciendo que Dungeons and Dragons era una obra escrita y estaba protegida por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con lo cual no se le podía considerar como responsable de lo que le había pasado al joven. En consecuencia, solicitaron que la demanda fuese desestimada. El 31 de mayo de 1989, el Tribunal del Distrito de Kentucky emitió su decisión en relación a este caso, considerando que los libros, revistas, periódicos y películas estaban protegidas por la primera enmienda. Según el tribunal, esta protección de la primera enmienda es más amplia que la libertad de expresión y de pensamiento, ya que también abarcaba todo lo relacionado con la comunicación de la información. Según el análisis del tribunal, la protección de la primera enmienda es más amplia que la libertad de expresión y de pensamiento, y que Dungeons and Dragons ya estaba clasificado como una obra literaria o como juego, y es por ello que caía dentro del ámbito de aplicación de la primera enmienda. En resumen, que la demanda fue declarada sin lugar en todas sus partes. Sheila Waters no quedó contenta con ello y presentó una apelación contra esta decisión.
En esta apelación, Waters se rectificó que el Dungeons and Dragons había ejercido tal control sobre su hijo que le había llevado a hacer lo que hizo, y que era responsabilidad de TSR que el material que distribuía no llegara a ocasionar estas cosas. ¿Y el tribunal qué dijo? Pues que Dungeons and Dragons es un juego de simulación y que no incitaba a hacer actos más allá de lo que te dictaba tu imaginación. Es más, llegó a decir que las películas, los cómics o los programas de televisión eran mucho más invasivos que no el propio Dungeons and Dragons. Por lo que de esta forma se quitaba total responsabilidad al juego de lo que le había pasado a Johnny Barnett. A todo esto, en TSR, la empresa que lleva el juego, evidentemente no eran ajenos a la polémica, y para intentar reducir la tensión, decidió cambiar el nombre de algunos de sus personajes en la segunda edición de Dungeons and Dragons publicada en 1989, lo que esto ayudó bastante a rebajar los nervios. Para la década de los 90, la tensión en torno al tema se había diluido considerablemente. Por su parte, la BAT empezó a ser vista con otros ojos por la sociedad. El diseñador de juegos Michael A. Stackler escribió Games, Hysteria and the Threat, un análisis que expuso todos los fallos y prácticas cuestionables de la asociación. Este escrito fue ampliamente aclamado por gran parte de la gente. Paralelamente a esto, varios psicólogos también comenzaron a defender el juego, presentando pruebas argumentadas de que no existía ninguna relación entre los casos que la BAT decía y los juegos de rol, lo que desmentía muchos de los argumentos de la agrupación. Y tras el fallecimiento de Patricia Palin en 1997, la asociación perdió a su máximo impulsor. Y es cierto que la BAT continuó buscando cualquier oportunidad para vincular los juegos de rol con sucesos negativos. Hasta llegaron a fijar sus ojos en España cuando en 1994 apareció el famoso caso del crimen del rol. Este caso fue muy sonado aquí en España, y es que a Carlos Moreno le quitaron la vida en una parada de autobús en Manoteras, Madrid. En un principio se pensó que se trataba de un simple robo, pero al identificar a los culpables, Javier Rosado y Félix Martínez Reséndiz, se descubrió que todo había surgido de un juego inventado por Rosado, cuyo objetivo era encontrar a alguien con ciertas características para desprenderle la vida. Como era de esperar, los medios de comunicación se pusieron las botas y estuvieron durante semanas bombardeando con esta noticia, y evidentemente no dejaron perder la oportunidad para hablar del Dungeons and Dragons, repitiendo los mismos patrones de siempre y trayendo a pseudos expertos que daban lecciones de lo que había que hacer. Pero afortunadamente no se tardó mucho en desvincular el juego al suceso que había pasado, con lo que los medios de comunicación se tuvieron que buscar otra cosa. Sin embargo, no os penséis que todo esto terminó en los años 90. A principios de los años 2000, aún surgía algún caso que, en el momento que tuvieran alguna cosa rara, ya enseguida se le relacionaba con el mundo del rol. Aunque, claro, no con la misma intensidad que antes. Poco a poco esta polémica fue desapareciendo, hasta el punto que hoy en día existen estudios que destacan los beneficios de jugar al rol en un entorno sano, defendido como una forma legítima de ocio y en muchos casos incluso como herramienta educativa y de desarrollo social. Y como demostración de que todo esto ha terminado y ya no es como antes, en el 2016 The New York Times, uno de los primeros medios de comunicación que pusieron al rol en el ojo del huracán, hicieron un artículo donde se informaba que el pánico moral sobre Dungeons and Dragons ya había disminuido y que los padres podían estar tranquilos si veían a sus hijos jugar a un juego de rol, aunque se les advertía que estuvieran ojo a visor, porque aunque el rol no era un problema, sí que es verdad que por ahí había otro elemento que podía ser un gran generador de maldad, como son los videojuegos.